Acompáñame en tu Biblia, Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el 19, por favor. Continuamos con la serie Cristo es mejor, es todo el libro de Hebreos. Y ahora llegamos a una parte bastante importante en este desarrollo de la carta. Vamos a leer bastante, así que te pido tu atención y si me quieres ayudar con voz alta, que creo que es más alentador leer mientras todos leen junto contigo, te lo agradezco mucho. Versículo 7 y por ahí comenzamos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, porque no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque, ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Desde el primer capítulo, en la primera línea de Hebreos, el autor de Hebreos deja bien plasmada una verdad muy importante. Dios ha hablado. Ahora, me encanta cómo en el desarrollo de la carta él sigue añadiendo elementos a esta verdad. Dios ha hablado, Cristo es una forma en cómo Dios se comunica, Cristo al mismo tiempo es el mensaje, y ahora me encanta cómo empieza este capítulo diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, toda la Trinidad habla en el libro de Hebreos, y el mensaje es muy importante. Dios ha hablado y eso queda muy claro. Dios ha hablado y de eso no hay lugar a dudas. Ahora entonces, hay dos formas en cómo el autor de Hebreos distingue nuestra respuesta a esa verdad. Dios ha hablado y todo mundo escucha su mensaje, pero en función de la respuesta al mensaje, hay dos clases de personas. Alguien que escucha su voz y se endurece, alguien que escucha su voz y se enamora más de Dios. Entonces, el problema no es la falta de la voz divina. Dios ha hablado y eso queda bien claro. El problema es la condición del corazón humano. Y Hebreos 3, amados, no está escrito para no creyentes, no está escrito para personas que jamás han escuchado el mensaje del Evangelio, que jamás han conectado con Cristo o con una iglesia. Hebreos está escrito para la iglesia, para los que ya se perciben a sí mismos como creyentes. Está escrito para gente que ya ha escuchado a Dios. Y aquí es donde la advertencia se pone interesante. Puede que ya hayas escuchado de Dios, puede inclusive que ya consideres que estás cerca de Dios y aún así puedes seguir endureciéndote contra Él. La pregunta del mensaje no es teórica, es profundamente personal. Estás endureciéndote gradualmente, cada día un poco más conforme pasa el tiempo, o estás enamorándote cada vez más de Dios. Por eso titulé este mensaje Endurecidos o Enamorados. Y quiero poner rápidamente el mapa del sermón y cuáles son los 3 puntos que vamos a seguir para que vayamos en esa secuencia. Y vamos a ver esas 3 formas en cómo el corazón endurecido reacciona para con Dios. Primero,
el corazón comienza a juzgar a Dios. Vamos a ver exactamente cómo lo hace. Luego el corazón empieza a apartarse de Dios y luego el corazón pierde el reposo de Dios. Así que si estás ya conectado, vamos a orar y vamos a comenzar. Dios, gracias por este tiempo. Abre nuestros oídos, porque queda claro que tú hablas. La pregunta es, yo voy a responder hoy, y mi oración es que todos podamos responder. Que todos podamos escuchar nuestra voz y enternecer nuestro corazón en lugar de endurecerlo. Seguir escuchando tu voz y enamorarnos más de ti. Y conectar a una mayor profundidad contigo. Examina nuestros corazones, Dios. Quebrántalos ya endurecidos si es necesario. Pero no nos dejes tal como llegamos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, punto número 1 y empezamos versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no sé si tu Biblia pone esas letras con mayúscula, si tu Biblia las pone con mayúscula es porque esa es una cita del Antiguo Testamento. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esta cita del Antiguo Testamento pertenece al Salmo 95. Pero lo que el Salmo 95 está retratando, tú sabes, los salmos eran una forma muy didáctica de que las personas recordaran lo que Dios había hecho y una forma muy práctica de ir pasando el conocimiento de generación en generación. Entonces, una realidad que retrata el Salmo 95, o mejor dicho, la realidad que retrata el Salmo 95 está realmente en Éxodo 17. Esa es la escena que el Salmo 95 está tratando de traer otra vez a la mesa y recordar. Lo que pasó en Éxodo 17, 1 al 7, es quizás el evento más vergonzoso de la historia del pueblo de Dios. Y en tan solo 7 versículos realmente no parece que el evento haya tenido una gran importancia, ¿no? Parece ser que es otro más de los berrinches del pueblo de Israel. En total, Números 14 nos dice que fueron 10 veces que el pueblo de Israel tentó a Dios. Se comportó de esta manera. Ahora, este parece uno más de ellos, pero de alguna forma Dios no dejó pasar este evento. Dios lo vio y dijo, esto realmente es una afrenta a mi justicia, a mi santidad. Y bueno, ya nos vamos a enterar por qué lo es así. Acompáñame ahora a Éxodo 17, 1 al 7. Quiero irlo leyendo y parafraseando rápidamente para no tardar mucho. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya sabes, Israel está en el desierto, acaba de salir de Egipto y están acampando en este lugar que se llama Refidim y lógicamente tienen sed porque están en el desierto. Ahora el tema es que como consecuencia de la sed, la gente se puso muy intransigente y no fue, como te digo, un disgusto cualquiera. Provocó algo bastante profundo en sus corazones. Versículo 2 dice, entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. Y Moisés se saca de donde dice, ¿por qué discuten conmigo? Ahora, el tema es que parece como lógico, no tienen agua. Es lógico que se sientan incómodos, que en la sed se pongan así de intransigentes. Pero la palabra discutir no le hace mucha justicia a lo que verdaderamente está pasando. La palabra discutir se traduciría mejor como un reclamo, como si alguien estuviera tratando de litigar contra Moisés. ¿Sí me sigues? Entonces esto no es una inconformidad. En el vocabulario legal utilizamos esos términos para describir cosas verdaderas. En términos legales describen acciones concretas.
queja, inconformidad, querella. Bueno, todos son como vocabularios de que alguien está enojado con alguien y quiere hacer valer algo en contra de alguien. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. O sea, esto no es un pequeño desacuerdo. Esto es un llamado a Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir de sed? O sea, no solamente es que tengamos sed, es que es tu culpa que tengamos sed. Y como es tu culpa que tengamos sed, entonces has mentido, entonces tú no hablas de parte de Dios, o entonces Dios ha mentido y Dios no es real. Espérame que, sin embargo, tú haces un recuento de lo que ha pasado anteriormente. 10 plagas en Egipto enviadas por Dios, una liberación milagrosa causada por Dios, un mar rojo que se abre enfrente de ellos, ellos cruzan el mar, se cierra en los egipcios, todo cortesía de Dios. Tienen sed, llegan a unas aguas que están amargas. Dios le dice a Moisés, echa un tronco sobre las aguas y las aguas se vuelven potables. Y me dices que todavía tienes una inconformidad contra Dios. Bueno, Moisés hace lo que siempre hacía. La gente iba y se quejaba y Moisés va y busca a Dios. Y empieza a decirle a Dios, oye Dios, la gente está muy mal y me quieren apedrear. Ahora aquí se empieza a poner interesante la historia. El pueblo de Israel no apedreaba nada más porque sí. El pueblo de Israel apedreaba a los criminales. Apedreaba a la gente que había cometido delitos graves. Otra pista más de que aquí está sucediendo algo y de que no es una inconformidad cualquiera. Entonces Moisés le pregunta a Dios, ¿qué haré con este pueblo? Me van a apedrear. Entonces ve lo que Dios le dice a Moisés. Si me ayudan ahí con la imagen, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel. Los ancianos no eran gente vieja. Los ancianos en la Biblia siempre son gente sí sabia, pero gente con puestos de autoridad. Sí, el suegro de Moisés le había dicho a Moisés, necesitas poner ancianos para que te ayuden. ¿Y en qué le ayudaban a Moisés? A juzgar, a resolver desacuerdos entre las personas. Entonces, esto que se está formando aquí no es un espectáculo para que Dios haga brotar increíblemente el agua de la piedra y todos queden maravillados con su poder. No, no. Dios está armando un tribunal. Esto que se está armando aquí es un juicio. Y de aquí viene otro elemento de juicio. Toma contigo los ancianos y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo. Cada vez que Moisés usaba la vara en Egipto, era para desatar el juicio de Dios sobre esa tierra. Y Moisés usa su vara para demostrarle el poder de Dios a los hechiceros del faraón. Y Moisés usa su vara para que las aguas del Nilo se conviertan en aguas en sangre. Y Moisés usa su vara para que de pronto venga una plaga de moscas, para que venga una plaga de oscuridad. Cada vez que Dios ejecutaba el juicio sobre Egipto, lo hacía a través de la vara. A través de la vara Moisés abre el mar rojo y cierra el mar rojo sobre los egipcios. ¿Ves? La vara no era nada más algo para que un anciano se apoyara. Dios había estado simbolizando cuál era el uso y el significado más profundo de la vara, el símbolo de la autoridad de Dios para juzgar. Entonces tienes gente que juzga, tienes el instrumento del juicio y tienes al acusado. Y tú dices, sí, claro, el acusado pues es Moisés. No, no, no. Toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que el pueblo beba. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los israelitas, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Masá significa prueba o tentación, y Meriba significa justamente contienda, litigio o juicio. Entonces, no solo fue
que Israel dudó. Israel llevó a Dios a juicio. ¿Cuál era la acusación? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Esto no es una pregunta inocente, es una acusación que está encubierta. El pueblo está llevando a Dios a juicio. Cuando el corazón comienza a endurecerse, comienza a volverse insolente en contra de Dios. Tan pronto como mentiras como Dios no es suficiente, Dios no es fiel, Dios no es bueno, empiezan a apoderarse del corazón, el corazón convierte a Dios en el objeto del juicio y el corazón sienta a Dios en el lugar de los acusados. Ve cómo de pronto la tremenda ironía que sucede aquí. Se supone que el desierto era el lugar de prueba. Moisés se los dice en Deuteronomio 8. Era el lugar de prueba para ellos. Y sin embargo, ellos ponen a Dios a prueba en el desierto. Pero eso nos pasa a ti y a mí bien frecuentemente. Cada vez que ponemos en tela de juicio y hacemos afirmaciones categóricas en contra de Dios, Dios, si tú realmente fueras poderoso, te hubieras hecho esto. Si tú realmente fueras fiel, tú no me hubieras fallado en aquello. Si tú realmente eres sabio, ¿por qué no sucede esto? Si tú realmente eres soberano, ¿por qué no estás verdaderamente en control? Y lo que se hace es colocar a Dios en ese banquillo de acusados a que responda nuestras preguntas. Si el corazón endurecido no solo duda de Dios, lo juzga. En el Nuevo Testamento, la palabra prueba, que es la misma que arroja aquí el texto de Hebreos 3, cuando dice, como en el día de la prueba en el desierto. En el Nuevo Testamento, prueba significa evaluar algo para exponer la falla en eso que estás evaluando. Cuando el pueblo de Dios pone a prueba a Dios, no solamente lo está probando a ver si sí es, sino más bien quiere exponer que no es lo que dice que es. Y esas son palabras bastante graves. En medio de todo esto, lo que más me sorprende no es la osadía del pueblo de Dios. Lo que me sorprende es cómo responde Dios a esa brutal osadía. ¿Quién era la piedra? Dios. Más específicamente en 1 Corintios 10:4, Pablo nos dice, la roca era Cristo. Y de pronto Dios dice, yo voy a estar ahí sobre la peña. ¿Cuál era el instrumento del juicio? La vara. ¿Qué es lo que hace Moisés con su vara? Golpea la piedra. Y cuando golpea la piedra, lo que sale de la piedra no es juicio, es el agua que necesitaba el pueblo para que beba. ¿Sabes por qué es tan escandalosa la gracia de Dios? Porque lo mismo sucede en la cruz. Tú y yo merecíamos el juicio, tú y yo queríamos sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Tú y yo llevamos al Hijo de Dios a juicio, lo juzgamos injustamente, lo clavamos en una cruz, lo probamos de que si era el Hijo de Dios tendría que bajar de la cruz y sin embargo, cuando su costado es traspasado sale agua y sangre. De la misma manera que la roca recibió el golpe de la ira de Dios, Cristo recibe el golpe de la ira de Dios y el resultado de eso no es juicio para ti y para mí. El resultado es gracia. El resultado es que a partir de ese sacrificio, entonces tú y yo recibimos la saciedad que la sed de nuestra alma había estado gritando durante tanto tiempo. Así es el Evangelio y así es la gracia. Ahora entendemos por qué la segunda vez Dios ya no le dice a Moisés, Moisés, golpea la piedra. No, no, no. La segunda vez Dios le dice a Moisés, háblale a la piedra. Porque Cristo no puede ser crucificado dos veces, porque su sacrificio es bueno una vez y para siempre, y porque ponemos nuestra fe en ese sacrificio único y perfecto una vez para siempre, o no lo hacemos. En el Evangelio el hombre acusa, pero Dios responde con gracia. Cristo recibe el castigo que nos correspondía a nosotros.
Y todavía, si nosotros osamos endurecer nuestro corazón, entonces entendemos por qué la advertencia. Entendemos por qué el disgusto de Dios. Porque durante 40 años Él observó este mismo patrón en su gente. Y no fueron al azar las 10 veces que el pueblo probó a Dios. No, 10 es un número frecuentemente asociado con la prueba. Fueron 10 plagas en Egipto, fueron 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés y fueron 10 veces las que el pueblo tentó a Dios. Así que te das cuenta que uno de los patrones más reconocibles de un corazón endurecido es que el corazón cuestiona a Dios. Deja de confiar en Dios y luego comienza a evaluarlo, a cuestionarlo, a resistirlo. El corazón endurecido es bastante insolente. El corazón endurecido es bastante ingrato y bastante incrédulo con Dios. Ahora, el tema no termina ahí, porque el autor de Hebreos toma ese mal ejemplo para decir, versículo 12, tengan cuidado, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ve el ejemplo y ten cuidado, porque exactamente lo mismo que les pasó a ellos, también lo dice Pablo en 1 Corintios 10, les sucedió para nuestro ejemplo. Y así como les pasó a ellos, también nos puede suceder a nosotros. Un corazón malo de incredulidad puede empezar a brotar en medio de nosotros y apartarnos de Dios. ¿Qué es un corazón malo de incredulidad? Esta es una advertencia urgente. No es un momento de debilidad. No es una mala racha o un mal rato. Es un corazón que llegado el momento, llegada la oportunidad de la prueba, su decisión siempre va a ser hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Siempre se desvía. Siempre que llegue el momento de la prueba, siempre que llegue el momento de la decisión, este corazón rechaza la obediencia a Dios, resiste la santidad de Dios y desconfía deliberadamente de Dios. Todo empieza con la desconfianza. Dios no es suficiente. Dios no es digno de obediencia. Y desde que el hombre y la mujer pecaron en Génesis 3 hasta ahora, esa falta de confianza es la guía de turistas del camino y la ruta del endurecimiento del corazón. Existe la desconfianza, luego viene la desobediencia, luego viene el distanciamiento y finalmente la advertencia. Un corazón que se ha vuelto tan duro que se aparta del Dios vivo. Si me ayudan con la segunda imagen, porfa. Entonces el problema no es solo moral, es un problema relacional. Hay un conflicto personal con Dios en el corazón y lo más grave de esto es que rompe nuestra comunión con Dios. Amado, muchas veces nos preguntamos, ¿Dios se siente lejos? ¿Dios no me escucha? ¿Dios no puedo conectar con Él? Amado, ¿cómo está tu corazón? ¿Se ha endurecido? Frecuentemente estás resistiendo la voz de Dios. Por eso se aparta el corazón. Por eso se va volviendo cada vez más difícil de relacionarse con Dios, porque ese corazón de carne empieza poco a poco a convertirse en un corazón de piedra. Y yo creo que muchas veces utilizamos al pueblo de Dios como una referencia de cómo se ve la fe. Cuando ellos pintan la sangre del cordero sobre los postes de sus puertas, parece que están poniendo su fe en Dios. Y ese para ti y para mí es un tipo de la salvación. Y es un tipo de la fe. Así es como tú y yo somos salvos. Ponemos nuestra fe en esa sangre del cordero para escapar de la ira que está por venir. Sin embargo, yo no creo que en ese momento todos ellos hayan tenido fe. El corazón es muy engañoso. Y yo creo que al igual que nosotros, ellos luchaban con motivos mezclados para obedecer a Dios y poner la sangre del cordero sobre su puerta. O sea, si a ti te dicen, mira, va a venir un ángel y va a matar a todos los primogénitos,
Lo único que tienes que hacer es pintar la sangre que no te vas a comer y que no vas a utilizar de este cordero. Pintas con esa sangre tu puerta y el ángel pasa por encima y no te va a hacer nada. Creo que por puro miedo lo haces, ¿no? De la misma forma, muchos llegan a la fe por el miedo al castigo, miedo a que me vaya mal, miedo a consecuencias, miedo a cosas que yo puedo observar en el mundo y digo, esto está mal, ¿sí? Ahora, aunque llegas a Cristo, no llegas a Cristo en fe, llegas a Cristo por el miedo, por la superstición. Ahora, yo creo que también muchos de ellos sucedía que, a ver, si todos están pintando la puerta, pues como que yo no voy a ser el único raro que no la pinte, ¿no? Y entra hasta este efecto psicótico de imitación, como cuando todos andaban comprando papel sanitario, ¿no? En medio de la pandemia, ¿sí? Tú decías, no sé por qué, pero yo veo que el señor trae un carrito, yo necesito 500 rollos ahorita. No te los acabaste, pero los estás acabando ahorita, 6 años después. Pero tú veías que hacían todo, entonces, rápido, papel. Bueno, quizás para muchos de ellos era lo mismo. Oye, todos están pintando. Rápido, María, rápido, Marta, sácate la brocha y vamos a pintar rápido la puerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la imitación es una forma de ponernos en la ruta de hacer algo. Todos lo hacen, entonces yo no me puedo quedar fuera, yo quiero pertenecer. Muchas personas llegan a Cristo por familia, por amigos, por grupos, por imitación. Ahora quizás, así como en elecciones, cuando te dicen, oye, ya se va, vamos a quitar a este. Aunque de verdad, yo desde que voto, desde que tengo 18 años, siempre es como que, a ver, ¿cuál veneno me mata menos pronto? Ah, bueno, pues ese es mi criterio para votar, ¿no? El menor de todos los males, ¿sí? Hay gente que cree que vota por esperanzas y transformaciones, bro. Tenemos 50 años votando por el menor de los males. Pero bueno, o sea, aparte, cuando alguien te dice, oye, vas a salir de esta esclavitud y vas a ser libre, pues tú votas, ¿sí me explico? Tú te suscribes al movimiento, ¿no? ¿Dónde le firmo? Porque alguien me está diciendo que si aquí me tratan mal, aquí soy esclavo, y este cuate barbón de Moisés dice que me va a liberar. Yo, ¿dónde firmo? Vámonos, ¿no? Entonces, también se hace por conveniencia. Si alguien me dice que después de esta vida hay un mundo y que si solamente por tomar una decisión por Cristo, ese mundo perfecto de calles de oro y de mar de cristal es el lugar donde yo voy a tener una suite, todo pagado, se escucha bien interesante. ¿Quién puede decir que no a eso? Si te regalan algo, ¿a quién le dan pan que llore, no? Bueno, sucede lo mismo, amados. Podemos llegar por conveniencia, por la emoción momentánea de un momento nada más. Te levantaste el 1 de enero y dijiste, hoy voy a cambiar y voy a hacer limpieza al armario y voy a borrar rencores de antaño, ¿sí? Entonces te levantaste y te sentiste emocionado, ¿sí? El momento se prestaba para que tú hicieras eso, pero la emoción no te sostiene. Ahora, para eso sirve el desierto. Para eso precisamente Dios puso el desierto. El desierto no fue una falla en el plan de Dios. El desierto no fue la forma en cómo a Dios se le salió de control la situación y ya no la pudo manejar. El desierto era el escenario perfecto planeado por Dios para que esas inconsistencias salieran a la luz. Para que el emocionado, para que el convenenciero, para que el miedoso se dieran cuenta que habían puesto su fe no en el Cordero, no en la palabra de Dios, habían puesto su fe en sus propios deseos. Entonces el desierto se convierte en este escenario. Amado, qué hermosos son los desiertos que Dios permite para que nuestra fe sea probada. Dios sabe exactamente cuál fue la naturaleza de tu profesión de fe cuando hiciste tu profesión de fe. Dios sabe si estabas emocionado, Dios sabe si estabas de convenenciero, Dios sabe si estabas asustado, Dios sabe cuáles eran las circunstancias. Tú no lo sabes. Y el problema es que vamos creyendo que lo hicimos porque somos excelentes personas, porque nada más nos faltaba eso. Pastor, si yo no le hago mal a nadie.
Pastor, si yo hago lo mejor siempre, digo, el fruto no me dice otra cosa, pero yo hago lo mejor. Y me levanto en las mañanas y baja un colibrí y se me para en la mano. Es como, bueno, bro, qué bueno todo tu currículum. Luego en el desierto nos enteramos, ¿sale? En el desierto nos enteramos si la profesión de fe que hiciste era genuina y si la profesión de fe te va a permitir perseverar. Porque el desierto lo que hace con aquellos que han profesado una fe verdadera, la fortalece. Es el mejor gimnasio que puede haber para tu fe. O se fortalece y se pone bien machín, o se quiebra y queda evidenciado que no era genuina. El Señor establece, versículo 13, cuál es el medio para que tú y yo estemos checando frecuentemente cuál es la condición de nuestro corazón. Versículo 13, antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Ya prediqué de esto, entonces ya se la saben perfectamente. Hace como 4 semanas prediqué, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos acerca del mutuo ministerio, hablamos de esta conexión que existe dentro de la iglesia. Cada vez que tú veas unos a otros en la Biblia, recuerda, este es el ministerio mutuo. Y cómo Dios instituye la iglesia y las relaciones dentro de la iglesia como el medio de gracia por el cual podemos exhortarnos para que el corazón no se endurezca. Para que tú y yo no caigamos en este engaño del pecado de que estamos bien, de que profesamos una fe verdadera cuando no está sucediendo de esta forma. Exhórtense, ¿quiénes? Unos a otros. Toda la comunidad, amado, te pregunto, ¿quién te conoce de verdad? ¿Cuántas relaciones verdaderas de reino has cultivado? ¿Quién te conoce de tal forma que te puede decir, oye, bro, como que esto ya está muy torcido, ¿no? Oye, ¿no crees que ya debes parar? ¿No crees que es momento de cambiar? ¿No crees que ya? No. Pero aquí venimos todos a aparentar. Estamos jugando el deporte súper equivocado. Si creemos que vamos a sacar esto adelante poniendo la apariencia de que todo está bien. Yo no te digo que le andes contando tus problemas a todos, por eso te pregunto, ¿hay alguien que te conoce? ¿Hay alguien que sepas que está caminando contigo en ese proceso, con tus caídas, con tus levantadas? ¿Hay alguien que te puede corregir? ¿Hay alguien que te puede decir para? ¿Hay alguien que te puede decir es suficiente? Y pregunto, ¿y lo vas a aceptar? ¿O vas a seguir propagando esta disforia de santidad donde tú eres A, pero el fruto dice B? Porque aquí queda bien claro en este texto que la iglesia se convierte en un medio de gracia. Y yo no creo ni estoy condenando a nadie que quiera vivir esa vida con su línea. Yo solo creo, bro, que solamente eres más vulnerable a. Eres más vulnerable a que tu corazón se vaya endureciendo cuando has pintado esa línea, cuando nadie te conoce, cuando nadie te aconseja, cuando nadie te corrige, cuando nadie puede ser una voz de verdad en tu vida. Eres más vulnerable. Yo no creo que te vas a ir al infierno, ¿sí? Pero eres más vulnerable a la dureza, al corazón, porque todos necesitamos que nos hablen con verdad. Sí, verdad en amor, pero finalmente la verdad siempre termina raspando más de lo que abraza. Que nos confronten, que nos alienten, que nos animen, pero que alguien pueda ver nuestro corazón y animarnos en ese aspecto. Versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. El principio de nuestra seguridad, amados, es Cristo. Y si Cristo hoy no es mi sustento, no es mi ancla, no es mi primer amor, ¿qué me motiva a terminar la carrera? ¿Te das cuenta de lo ilógico que es correr cuando no hay un premio? ¿Para qué corro si nadie me espera del otro lado? ¿Por quién corro? ¿Quién me sostiene en la carrera si todo esto es un ensayo para la eternidad? Y si Cristo no es deseable en este momento para mí, no es mi sustento, no es mi ancla, no es mi primer amor,
¿Cómo voy a ser capaz de perseverar? El endurecimiento no ocurre de golpe, sino que poco a poco dejamos de confiar, dejamos de aplicar, dejamos de obedecer, dejamos de permanecer en comunión con Dios y con su pueblo, y entonces las consecuencias a veces son irreversibles. Y yo oro que no sea ese el caso de nadie. Punto número 3. El corazón pierde el reposo de Dios. Versículo 15 al 19. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque quienes, habiendo oído, lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aquí viene la pregunta clave. Si los que resistieron a Moisés murieron en el desierto, ¿qué les va a pasar a los que resistan a Cristo? Moisés era solamente un anticipo del verdadero y último mensajero que habría de venir. Moisés solamente era aquel que venía a apuntar a alguien todavía más grande que Moisés. Y ya ha quedado bien claro, lo leímos unos versículos antes, la semana antepasada, Cristo es superior a Moisés. Si esta gente no pudo lograr llegar a la tierra prometida por resistir a Moisés, ¿qué les va a pasar a los que resisten a Cristo? Amados, solo hay dos formas de responder. No hay matices. No hay obediencia selectiva. No hay obediencia parcial. Sí, tienes que empezar por algún lado. No vas a estar mañana todo perfecto y todo angelical, ¿ves? La pregunta es, ¿ya empezaste? ¿Ya tienes una ruta por donde te está guiando el Señor? Y si te ha guiado por una ruta, por empezar quizás con reconciliación, por empezar quizás venciendo algún tema en tu corazón, dejando algún hábito, quitando alguna relación. Si ya el Señor empezó a guiarte, ¿cómo has respondido? El Salmo 95 que mencionamos arribita y que se refiere aquí en el texto, tiene dos mitades contrastantes absolutamente. Primeros 7 versículos nos muestra a las personas enamoradas de Dios. Tú dime si esto representa tu corazón y cómo te aproximaste hoy a esta reunión. Dice la primera parte del Salmo 95, vengan, cantemos con gozo al Señor. Bueno, se me hace que aquí tronamos varios, porque yo escucho cantar y digo, caray, ¿no? Aclamemos con júbilo a la roca, ve otra vez, la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyos son también las cumbres de los montes, suyo es el amor, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz. Y queda como en puntos suspensivos. ¿Es para ti eso una realidad? Los enamorados cantan, agradecen, adoran, se postran. Sí, no es lo mismo alabar que adorar. No, no es cantar una canción. Sí, la alabanza se ve en esa forma expresiva, pero la adoración es interna. La alabanza es lo que yo hago. ¿Sí? La alabanza es como yo me conduzco. La adoración es cómo mi corazón está comportándose internamente. Los enamorados cantan, agradecen, se postran, reconocen a Dios como su hacedor, como su pastor, como su dueño.
Pero luego viene el contraste. Versículo 8, mismo salmo, ve el contraste. No endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron. Me pusieron a prueba aunque habían visto mi obra. Esto es lo más increíble de todo. Lo habían visto. Es lo que te decía el domingo pasado. El problema con los milagristas es que ni viendo creen. Es que siempre hay un milagro que no han visto. ¿Ves? Es como los tazos que nunca ajustabas de chiquito. Este tazo todavía me falta, ¿sí? Todavía necesito ver este milagro. Todavía necesito esta emoción, necesito esta señal. Amados, hay una razón por la que creo que por la salud de la iglesia Dios frenó su Espíritu Santo para que dejáramos de ver esos milagros, porque los existen, los hay. Quizás tú estás aquí por uno de esos y yo le doy gracias a Dios porque eso pasó en tu vida. Pero tú no vives por vista, tú vives por fe. El justo por la fe vivirá. Y si alguien un día impuso sus manos sobre ti, sentiste algo y algo sucedió en tu vida, yo le doy gloria a Dios por eso, amado. Y gracias a Dios, eso es la excepción, no es la regla. Malamente se empezó a cultivar en la iglesia que esa era la regla. El chispazo, el evento sobrenatural, el shot de adrenalina, la emoción. No, amados, viene el desierto y te mueres en el desierto. Vienen las decepciones, vienen las pruebas y tu fe se hace pedazos. ¿Te ha pasado que no te reconoces? El yo del campamento de verano 1997 queriendo ser misionero versus el yo del 11º retiro 2017 vomitando la iglesia y no quiero nada con la vida, viviendo una doble vida. ¿Te ha pasado que dices, ¿cómo dos versiones tan contrastantes de mí? ¿Neta era eso posible? ¿O era eso lo real? No trates de quedar bien. Trata de ser real. Trata de ser real. Y date cuenta si hoy tu corazón resiste, prueba, acusa, se revela y no ha entrado a ese reposo. El reposo de Dios tiene dos dimensiones. Uno donde el príncipe de paz ya gobierna en nuestro corazón. Y como el príncipe de paz ya gobierna en nuestro corazón, frecuentemente acariciamos esa realidad de paz, de esperanza, de fe que se va fortaleciendo y se va renovando. Pero el reposo tiene otra realidad escatológica definitiva, final, al final de la historia. Yo sé que yo voy a estar con Él. Los cristianos vemos en dos direcciones. Vemos al pasado para recordar lo que Cristo hizo y por qué nos salvó. Vemos su intervención en nuestra historia. Y Él interviene en tu historia no para hacer mejor tu historia. Él interviene en tu historia para sacarte de tu mundito de este tamaño, de tu reinito de este tamaño y colocarte en su historia gloriosa, amorosa, redentiva y colocarte en su reino eterno, inconmovible. Entonces yo veo ese pasado y digo, Dios ha intervenido y Dios lo hizo de una forma poderosa y me ha rescatado y me ha liberado y yo le doy gracias. Pero luego veo en otra dirección, Dios ha prometido y todo lo que Él ha prometido se va cumpliendo, pero yo creo que no todo se va a cumplir hasta el final. Y eso sí es una colección que yo quiero esperar. Y voy a esperar al final para tener la colección de las promesas cumplidas de Dios. Porque esas sí te puedo garantizar, amado, que Dios las va a cumplir todas. De hecho, quiero decirte algo y adelantarte algo. Hay gente que cree que las promesas de Dios son casas, carros, negocios. Esas no son las promesas de Dios. Esas son bendiciones secundarias del pacto, añadiduras que muchas veces tienen que ver con la soberanía de Dios. Porque yo no creo que el plan de Dios sea que todos seamos millonarios. No. Pero Dios te va a dar todo lo que Él prometió. Eso sí te lo va a dar en este mundo
o en el otro. Entonces vemos en dos direcciones. La dirección pasada, que nos da la fe para perseverar, y la dirección futura, que nos inyecta el ánimo para seguir, que nos inyecta el aliento para seguir creyendo. Dios dijo, por lo tanto va a cumplir. Dios dijo, aunque mis circunstancias digan otra cosa, yo tengo la confianza en que Dios va a cumplir lo que Él ya dijo que iba a cumplir. Y el problema con estos cuates era que finalmente ellos olvidaron la salvación y despreciaron la promesa. El engaño, el mejor engaño, quiero decir, del diablo, es lograr que nuestra vista esté colocada aquí. Ahorita yo no veo de lejos. Ahorita yo solo puedo ver de cerca. Y ese es el engaño del diablo, que yo no pueda ver la realidad que está por venir, que yo me vuelva alguien que solamente puede ver lo que está aquí, lo que está ahora. Que yo ponga mis ojos en este mundo, en sus deseos, en sus recompensas, en su gente. Y el Espíritu Santo me habla para que yo me ponga este otro par de lentes y yo vea. Y yo puedo perseverar cuando tengo al Espíritu Santo, que me ayuda a ver todo lo que está por delante, porque delante de mí está el autor y el consumador de mi fe. El pueblo de Dios no perseveró porque olvidaron lo pasado y despreciaron lo futuro, y en lugar de confiar en Dios, comenzaron a añorar Egipto. Egipto, lugar de esclavitud. Pero ¿sabes qué? Ellos pensaban en las cebollas, los melones, los pepinos, los puerros. Decían, ¡ay, qué rico! Hijo Jesús, y aquí nada más estamos comiendo este maná. Despreciaron el pan que caía del cielo. Cuando duras mucho tiempo en el desierto, tu corazón se endurece. Y es un círculo vicioso. Más desobediencia, más dureza, más dureza, más desierto, más endurecimiento. Y se retroalimenta y se retroalimenta y se retroalimenta. No es suficiente haber comenzado con Dios. Solamente los que perseveran en una fe viva y amor real entran a su reposo. Y hoy no te está diciendo Dios, amado, ya te endureciste, ya te fregaste. Dios te está diciendo, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Así que exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Hoy puedes decir hoy, no endurezcas tu corazón. Mi intención no es llenarte de dudas y perturbarte, sino animarte a reafirmar tu compromiso con Cristo. Un creyente no es solamente aquel que hace una profesión de fe. Un creyente es aquel que vive y permanece sobre esa profesión. Todos los días, eso que has confesado, eso que has creído, eso que has declarado, se convierte en el piso sobre el cual tú caminas. Eso se convierten en los bloques que construyen tu realidad. Tu realidad está basada en la fe, amado. Y eso es lo que supone sostenerte. Sí, esa fe verdadera en Cristo, eso que Él hizo. Creer en Cristo no es simplemente estar de acuerdo con Él y decir sí a la doctrina. Creer en Cristo es rendirse a Él, depender de Él y permanecer en Él. El llamado es: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quiero darte 4 consejos para terminar y hacer esto lo más práctico posible. Escuchar no es suficiente. Debes responder. Muchos escuchan su palabra, sí. Muchos escuchan sermones, estudios, devocionales. Pero Hebreos no dice, si oyes mi voz ya estás bien. Dice, no endurezcas tu corazón.
No respondas sin respuesta. Corazón endurecido no necesariamente rechaza o niega lo que escucha. Simplemente lo olvida, no le pone atención, no lo hace, no le da prioridad. Número 2, aplicar la palabra es un acto del corazón. Tú puedes entender muchos conceptos, tú puedes tomar muchas notas, tú puedes saber cómo interpretar la Biblia, pero aplicar es creer lo que Dios dice, rendir tu voluntad a lo que Dios dice y obedecer aunque cueste. La brecha se cierra cuando finalmente hacemos. Estamos hartos de tanta teoría. Les decía el viernes, con tanta información que tenemos, parece ser que el diablo cambió la estrategia y ya no es la falta de información la que aqueja a la iglesia. Es el exceso de información. ¿Por dónde empiezas a aplicar? ¿Sí? Si te aventaste 7 sermones en YouTube, ¿sí? Si te avientas 4 podcasts, si te avientas que el diplomado, que el libro, ¿por dónde empiezas? ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Cuál es el punto número 1? ¿Cuál es el paso número 1 de lo que Dios está llamando a hacer? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? Sí, atiborrados de información, obesos de tanta información y por esa misma obesidad incapaz de mover un solo músculo en la dirección en la que Dios te está llevando. Número 3, el endurecimiento ocurre cuando pospones la obediencia. Cada vez que dices luego cambio, comienzo el lunes, no es para tanto. Dios entiende. Sí, pero seguramente hay todo un código secreto que nada más tú entiendes, ¿no? Tú y él. ¿Sí? Cada vez que posponemos, estamos haciendo lo mismo que Israel. Ponemos a Dios a juicio y una vez que Dios pruebe, una vez que Dios argumente, entonces veré y yo evalúo si lo escucho y hago o si lo rechazo, justificándome a mí mismo. Número 4 y último. La obediencia inmediata suaviza el corazón. Pone la última imagen. Un corazón enamorado responde rápido, se humilla fácilmente, agradece profundamente. Quiero cerrar con 3 preguntas. ¿Tienes algo en que escribirlas? Porque estamos hablando de aplicar y luego no, estamos repitiendo el círculo. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estoy resistiendo a Dios hoy? ¿Dónde estoy resistiendo a Dios hoy? ¿Qué verdad sabes, pero no estás obedeciendo? ¿En qué área estás evaluando a Dios en lugar de confiar en Él? Respóndelas en la semana, si quieres, en algún momento. Quiero darte el primer paso del resto de tu vida. Quiero que quites todas las montañas de paja, de teoría, de ideas y llevarte al elemento más práctico de la fe. La fe es práctica y se ve. Cada vez que el Señor iba y escogía a uno de sus discípulos, decía, ven, sígueme. ¿Tú crees que se ponía a darles explicaciones? Mira, me presento, muy buenas tardes. Soy Jesús. Establezcamos una relación primero para conocernos. Sígueme. Sígueme. Vende todo lo que tienes y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. La fe se nota en decisiones prácticas. Señor, te damos gracias por este tiempo.
Dios, yo te pido que hoy más que nunca nadie se retire de aquí con el mismo corazón con el que llegó. Sería la triste y lamentable seguir después de escuchar esta advertencia. ¿Qué más queda? Podemos ignorar las instrucciones y los mandatos, los consejos. Pero amado, ya cuando ignoramos las advertencias, no queda nada más que decir. Si hoy Dios te está hablando en algo, no endurezcas tu corazón. No esperes la voz audible. No esperes la forma mística. No esperes sentir bonito. No esperes sentirte motivado. No esperes ni siquiera sentirte listo. Si el Señor te está incomodando ya en algo, manos a la obra. Estoy cansado de escuchar expresiones como estoy orando. Voy a ver qué Dios dice. Estamos esperando. Mira, esperas cuando no hay otra. Cuando estás al borde del mar y literal Dios tiene que abrir el mar para que tú avances. Pero en el desierto no esperas. En el desierto se mueve la nube y te mueves tú. En el desierto Dios se mueve y tú te mueves detrás de Él. No endurezcas tu corazón, amado. Padre, yo te pido que quebrantes tu espíritu religioso de nosotros. Que por la fuerza de tu Espíritu Santo podamos vencer la religiosidad hoy. La religiosidad que me ha hecho conformarme, la religiosidad que me ha hecho legalista, que me ha hecho selectivo en lo que obedezco y en lo que no obedezco. La religiosidad que me ha hecho crítico y me ha vuelto tan insolente para creerme capaz de ponerte a ti en un banquillo de acusados. Amado, si ese eres tú, si tú te identificas con los del Salmo 95, sección B, pídele a Dios su misericordia, dile: Dios, aquí estoy, enternece mi corazón. Y si tú eres del Salmo 95, sección A, dale gracias a Dios y síguete enamorando más de Él. Recibe la advertencia para que afirmes tu compromiso. No para que te sientas más o para que te sientas aliviado, para que afirmes tu compromiso. Perdona nuestra dureza, amado Dios, ya que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Deposita en nosotros ese poder, activa ese poder. Perdónanos por resistir al Espíritu Santo, porque lo resistimos, y ese poder que revivió a Cristo entre los muertos deja de funcionar en nuestra vida. Ayúdanos a dar ese paso de fe que va a activar el ciclo de nuestra obediencia a ti, en el nombre de Jesús.